Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Connie Miranda, psicóloga infantoparental, y estoy aquí porque la Gaby muy amorosamente me invitó a compartir con ustedes este tema que me apasiona, me encanta y creo que es tan importante cuando nos convertimos en madres y en padres, que tiene que ver con el mirar nuestra historia, con el conocer nuestra propia historia de crianza y poder mirarla y poder sanar lo que hay que sanar para poder criar. De lo contrario, se vuelve todo mucho más difícil. De lo contrario, cuando no hacemos esto, pasa que nos vemos repitiendo estrategias, nos vemos repitiendo el paso uno, 2, 3, pero dándote cuenta que en la práctica no nos funciona nada y aumenta nuestra frustración, nos sentimos mal como mamá, nos sentimos mal al finalizar el día, empieza a subir nuestro nivel de estrés. Entonces, es clave que podamos trabajar en nuestra historia de crianza. Yo hoy día quiero invitarlos a conocer este módulo que se llama Sanar nuestra niña interior. Mi Instagram es @conimiranda.ps. Cualquier duda que tengan, porfa, no duden en escribirme. Y si les interesa este tema, trabajar este tema, feliz de poder acompañarlas en su proceso. Yo soy psicóloga, soy mamá de dos niñitas maravillosas de 4 y 7 años. Y la llegada de ellas no vino solo a mí a mostrar todo lo maravilloso que es este amor incondicional y la maternidad, sino que también me vino a enseñar que, que la teoría poco sirve en la práctica real si es que no nos preocupamos del todo, no nos preocupamos de poder vernos a nosotros y conocer nuestra historia. Me pasó que en algún momento sabía mucha teoría, pero en la práctica me veía que me faltaba, que no era fácil. Otra cosa es con guitarra. Entonces empecé a estudiar esta área que tiene que ver con cómo, si no sanamos nuestra historia, si no sanamos nuestras heridas, es muy difícil poder criar sin los grilletes, sin las cadenas que venimos arrastrando generacionalmente desde nuestra historia y la historia de nuestros padres y así sucesivamente. Entonces, este espacio que quiero invitarles a descubrir hoy está con mucho amor, es muy breve. Esto es una pincelada nada más de lo que es sanar su niño interior, pero quiero mostrárselo porque es realmente importante para que todo lo otro se produzca de forma orgánica. Si no, siempre va a haber una traba ahí que no nos va a dejar avanzar y que nos va a frustrar. Porque la crianza tiene que ver con lo heredado, con lo vivido y con lo soñado. No es solamente lo que yo sueño en la forma de criar cuando estaba embarazada, cuando no tenía mi guatita o cuando todavía no iba a ser mamá. Yo soñaba un tipo de crianza y me veía, me visualizaba cómo iba a ser mi hijo, cómo iba a ser yo con ella, etcétera. Y sueño todavía cómo quisiera ser como mamá. Pero para yo llegar a ese sueño tengo que trabajar lo que traigo y lo que hago en el día a día para alcanzar ese sueño mañana. Porque yo puedo soñar, querer ser una mamá que aplica mucho la crianza respetuosa y que sabe ponerle límites a sus hijos, pero de una forma súper amorosa y no llegar al grito para poder aplicar los límites, etcétera. Pero si yo en el día a día no trabajo ayudando a mi hijo a lidiar con los límites y la frustración que genera día a día en él, y si yo no trabajo lo que a mí me pasaba o lo que a mí me pasa hoy día cuando mi hija se enoja, cuando yo le pongo un límite, qué me pasa a mí con su pena, con su rabia, y qué recuerdos emergen en mí, si no trabajo mi historia, mi sueño no se va a poder cumplir. Y entonces desde ahí la importancia de poder entender y que esto ojalá no se les olvide nunca. La crianza tiene que ver con lo heredado, que es lo que traemos, cómo nosotros nos criamos, cómo nos criaron a nosotros, con lo vivido, que es lo que hacemos en el día a día para alcanzar nuestros sueños, cómo vivimos las rutinas, cómo ponemos los límites, cómo les hablamos, cómo acompañamos su frustración, cómo nos conectamos con ellos mediante el juego y todo lo que hacemos en el día a día con nuestros hijos. Y eso va a llevarnos a cómo nosotros soñamos o encontrar la crianza o cumplir el sueño de la crianza que nosotros como mamás o papás soñamos. ¿Por qué necesito tomar conciencia de mi historia de crianza? Porque si no tomo conciencia de mi historia de crianza, nada me va a funcionar de forma orgánica, natural.
Y va a empezar a merecer mucha frustración en mí, porque me puedo haber leído todos los libros, haber ido a todos los cursos, verme todos los likes y ser muy entendida en todo este tema, pero en la práctica voy en el paso 3 de 10 y ya no pude más y se me olvidó y me inundó la frustración y me ancló con un recuerdo posterior. Entonces, no se puede, no se puede hacer de forma orgánica este proceso si yo no he trabajado mi historia. Es súper importante poder entender eso para que todo lo otro funcione. Es liberador, es el mejor regalo que ustedes pueden hacerse, es el mejor regalo que ustedes pueden hacer a su hija, a su hijo, poder sanar su historia de crianza. Y no es algo doloroso, no tiene por qué ser doloroso. Hay muchas personas que le tienen miedo y me consultan y me dicen, tengo miedo de mirar tanto dolor, tengo miedo de mirar lo que viví, yo sé perfecto lo que no me gusta, lo que no quiero repetir, pero si no lo trabajas, no vas, aunque sepas que no lo quieres repetir, lo puedes repetir igual. Y aunque no lo quieras mirar porque hay dolor, el proceso de acompañamiento es un proceso que es muy amoroso y es muy conectado y es muy respetuoso, entonces no tiene por qué abrir más dolor del que hay. Y entonces quiero invitarlos a detenerse, a respirar y a tomar conciencia de ti en este momento, como mamá o como papá. Y quiero que te preguntes cuál es la conducta que más te molesta o te complica de tu hijo. Esa es tu situación límite de la crianza. Si quieres en este ratito, pon en pausa este video, escríbelo en un papel y quiero que pienses en estas situaciones en que pasan en el día a día, pero que son las que más te complican, la que más te molesta de tu hijo o de tu hija. Esa es tu situación límite, la máxima. Yo le llamo situación límite, es la situación máxima de desborde emocional para ti. ¿Cómo estás reaccionando frente a esta situación? ¿Qué es lo que haces? ¿Haces como que no estás escuchando? ¿Le gritas? ¿Lo miras feo? ¿Pones un límite? ¿Lo llevas a su pieza? ¿Ignoras? ¿Qué es lo que haces frente a esa conducta? ¿Y qué es lo que gatilla en ti? ¿Qué gatilla? ¿Te genera rabia? ¿Te genera pena? ¿Te genera dolor? ¿Te genera incomodidad? ¿Te genera miedo? ¿Te trae recuerdos? ¿Te recuerdas de tú cuando chiquitita, cuando te pasaba este tipo de cosas? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu papá? Entonces, para que puedas hacer esto, te sugiero que pongas pausa, mires estas preguntas y las contestes, que las puedas reflexionar y les des un ratito para esto. Porque esto, si bien hoy día no vamos a tener tiempo para ver las respuestas de esto te va a abrir a ti la pausa del desglose que hay que hacer siempre frente a las conductas de tu hijo. ¿Qué es lo que gatillan en ti estas conductas? ¿Cómo estás reaccionando tú? Porque eso es lo que nosotros podemos cambiar. No podemos cambiar que tu hijo deje de hacer una conducta en la cual está explorando, en la que está aprendiendo habilidades, etcétera, porque si no nos vamos a frustrar mucho. Pero lo que sí podemos cambiar es lo que gatilla en nosotros y cómo estamos reaccionando nosotros frente a él. Y entonces, una vez que tengas esta pregunta, estas respuestas en el fondo, contéstate esta pregunta a ti misma. ¿Cómo sueñas tu crianza? ¿Cómo te sueñas como mamá o como papá? Y cuando visualices esto, piensa en dónde estás hoy día respecto a ese sueño. Si sueñas una crianza conectada, si sueñas buena comunicación, si sueñas buenos tratos, ser una mamá que controla su emocional, que puede poner límites de forma afectiva, que conecta bien con su hijo. ¿Cómo estás hoy día respecto a eso? ¿Qué tan cerca estás de cumplir ese sueño de tu crianza? Esas son nuestras preguntas movilizadoras respecto a este proceso de construcción de nuestro sueño de crianza desde nuestra propia historia de crianza. Ahora quiero contarte qué pasa si escondemos bajo la alfombra nuestra historia de crianza. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si, ok, tengo súper claro lo que me pasó en mi infancia, tengo súper claro lo que viví, lo que sentí, y no quiero volver a mirar ahí? Voy a hacer como, chao, no quiero volver a recordar eso. El problema es que sale igual, sale igual. Se reducen las posibilidades de que nuestros hijos establezcan apegos seguros y conexiones significativas con nosotros, porque eso implica que nosotros vamos a estar mal posicionados para responderle, porque nosotros vamos a estar desde la herida actuando, vamos a estar desde la herida hablando.
Por lo tanto, lo que sale ahí no va a ser lo mejor. No va a haber una oportunidad, sino que va a salir desde el dolor. Y entonces desde ahí nosotros como papá, como mamá, le quitamos posibilidades a nuestros hijos de generar apego seguro con nosotros, que es lo que queremos. O sea, nuestra meta en la vida debiera ser poder generar, hacer que nuestros hijos generen apego seguro con nosotros y nosotros desplegar todas nuestras habilidades parentales para que así sea. Para que ellos sean personas seguras, autónomas, emocionalmente sanos, que se desarrollen en todo su potencial en el fondo. No son nosotros quienes reduzcamos o castremos esas posibilidades. Porque el apego seguro es clave para el desarrollo sano de los niños. Es clave. Es la piedra angular, es la base de todo este proceso. Entonces, es donde más nosotros tenemos que trabajar. Y entonces, ¿cómo afecta nuestra historia en nuestra crianza actual? Los padres, se ha visto en las investigaciones que los padres que no pueden organizar una historia consistente acerca de su pasado, de sus vínculos, no hay una coherencia, son menos capaces o son muchas veces incapaces de hacer una evaluación empática de sí mismos como niños, porque no pueden mirar su infancia, o sea, no pueden mirar así, mirar atrás y decir, cuando niño, ¿qué es lo que yo necesitaba en ese momento de mi mamá o mi papá? Y por lo tanto, como adulto, es muy difícil que puedan ser empáticos con sus hijos porque no se pueden poner en el lugar de ellos. Un adulto no se puede poner como adulto en el lugar del niño. Un adulto tiene que ponerse en el lugar del niño desde el niño. Cuando yo tenía 4 años, ¿qué necesitaba de mi mamá? ¿Qué me hubiese gustado que hiciera mi mamá o me dijera cuando yo estaba desbordada llorando porque no quería que se fuera? ¿Qué es lo que yo necesitaba? Desde ahí yo puedo ser empático, pero si yo no tengo una coherencia de mi historia, si no la conozco, si no puedo unirla, no puedo ser empático para responder a mi hijo. Y esta falta de empatía va a va a perturbar el apego temprano de sus hijos hacia ellos como papás. Entonces, es muy importante que nosotros podamos sanar, que podamos trabajar nuestra historia, que podamos mirarla, que podamos observarla, que podamos hacernos cargo. Es un regalo para la vida de nuestros hijos. Es la mejor inversión que podemos hacer. Ya la Gaby ha hablado maravillosamente bien de crianza respetuosa, de neurociencia, etcétera, pero quiero contarles respecto al apego puntualmente para lo que vamos a hablar hoy día, es que el apego es la regulación diádica, porque se da entre dos personas en una relación en el fondo, tanto de los estados fisiológicos como de los estados emocionales. Fisiológico, temperatura, alimentación, sueño, hambre, etcétera. Y emocionales es la emoción que los niños van manifestando ante cierta situación. Entonces, esta regulación diádica que se da porque el niño necesita, el papá o la mamá o su cuidador responde, es lo que va a mover la relación de apego. Estas dos cosas que va regulando el apego, que son la relación también y la estructura, hace en el fondo el complemento perfecto para el desarrollo de nuestros hijos. La relación se regula porque somos seres relacionales y la estructura es porque se modela nuestro cerebro. La neurociencia muestra cómo nuestro cerebro se va moldeando y va desarrollando estructuras en relación a las experiencias que vamos viviendo. Y entonces todo lo que sucede en nuestra infancia me va a marcar a nivel emocional y cerebral para siempre. Eso es muy importante que como cuidadores lo tengamos claro. Y el apego va desde la cuna hasta la tumba, como decía John Bowlby. Esto también es súper importante entenderlo porque muchas mamás o papás piensan que el apego es solamente en los primeros meses o la primera infancia, y no, el apego es para siempre. El apego que yo tuve como niño determina cómo va a ser mi apego de adulto, cómo yo me voy a relacionar ahora con mis figuras de apego. Van cambiando. Entonces, es muy importante poder entender que lo que estamos haciendo, que el criar a nuestros hijos, el ser emocionalmente disponible para ellos, responder a sus necesidades desde el apego, desde el vínculo, nos va a marcar de por vida. Y ojo, que esto no será alarmista, sino que también quiero que entiendan que esta posibilidad
que hoy día tenemos de poder trabajar en nuestra historia de infancia, de poder estar en este curso maravilloso de la Gaby y poder aprender de neurociencia, de yoga, de crianza respetuosa, nos abre la posibilidad de sentir que podemos hacerlo distinto. Y en esta etapa de sus vidas podemos hacerlo distinto. Si la embarramos para atrás, podemos retomar. Pero va a llegar un punto en que nos va a costar más reparar lo que hemos hecho hacer. Hoy día es fácil hacerlo por su estructura cerebral, porque está muy permeable y su estructura cerebral está cambiando de manera así abismante. Hoy día podemos permitirnos eso y hacerlo, pero más adelante cuesta muchísimo más. Hoy es el momento de aprender a hacerlo distinto, de querer hacerlo distinto y de sanar para hacerlo distinto. Y entonces tenemos dos tipos de apego, el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro es lo que todos queremos lograr y el apego inseguro se divide en ambivalente, evitativo, desorganizado, que no voy a entrar tan en detalle, pero en el fondo el apego seguro, los padres que generan apego seguro son papás que sintonizan con sus hijos, que tienen una disponibilidad de respuesta a las necesidades de sus hijos ahí rápida, responden, están sensibles, pueden leerlos, pueden observar lo que les pasa y responder adecuadamente a eso. Y conectan, estos papás conectan con ellos mismos, con sus emociones, muestran su vulnerabilidad y enseñan a sus hijos a expresar y a gestionar sus emociones, no a negarlas, no a reprimirlas, no a ocultarlas, sino que a gestionarlas de forma sana. Y el apego inseguro es una falta de sintonización y de disponibilidad emocional. O sea, son papás que no ven a su hijo llorando y pueden no responder, o la respuesta no tiene nada que ver con la necesidad del niño. Hay una falta de sintonía entre lo que el niño necesita y lo que el papá responde, la disponibilidad para responder. Y entonces se va generando este apego inseguro. Y hay papás, según el tipo de apego, que se convierten en papás seguros, papás evitativos. Los papás seguros son los papás que lo que ya les dije, fomentan el contacto, están disponibles. Los papás evitativos son estos papás que evitan el contacto en el fondo con las necesidades propias y de sus hijos. Y papás ambivalentes, que también hay muchísimo y que son los que generan más desorganización, que son papás que son todo bacán, todo maravilloso, súper amoroso de repente, pero en ocasiones se convierte en Hulk y sale Hulk y genera una respuesta que genera mucho miedo en el niño. Y esto que pasa una vez en realidad no tiene problemas, pero cuando pasa sistemáticamente, empieza esta ambivalencia de respuesta, empieza a generar en el niño, chuta, no sé si mi mamá hoy día me va a contener o no me va a contener. Hoy día puedo recurrir a ella o no puedo recurrir a ella. Genera esta ambivalencia. Entonces, esta ambivalencia de conducta del padre hace que el niño no sepa con qué se va a encontrar y genera desorganización. No sé si mi mamá me quiere o mi mamá me quiere dañar. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Porque finalmente los papás que tienen apego seguro van a fomentar el crecimiento. Los papás que tienen apego evitativo van a generar niños que van a estar como a la defensiva en el fondo, generan esta defensa, y los papás que tienen un apego ambivalente con su hijo van a generar más caos, desorganización. El apego ambivalente es el que genera más trastornos de personalidad, después a nivel psicológico. Entonces es muy importante poder detectarlo a tiempo y poder trabajar en él. Y esta pregunta se las dejo para su reflexión. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Qué tipo de apego desarrollaron ustedes en su infancia? Cuando eran niños, ¿qué apego desarrollaron con sus papás? ¿Apego seguro? ¿Apego más evitativo? ¿Apegos más ambivalentes? El que se hagan hoy día esta pregunta a ustedes, deténganse aquí un poquito, es muy importante para su crianza de hoy. No la dejen volando. Háganse esta pregunta. ¿Qué es importante mirar en tu historia de crianza? Esto se los digo brevemente para que en el fondo ustedes puedan profundizar después más si quieren, pero es muy importante que puedan mirar tus recuerdos, tus memorias de niño, que te preguntes cómo eras tú cuando niño, cómo eran tus papás contigo, cómo respondían, cómo cómo te demostraban su afecto, cómo se comunicaban contigo, qué disfrutabas hacer cuando niño, a qué le temías cuando eres niño, cuánto jugaban contigo tus papás. ¿Jugaban contigo tus papás o no?
¿Cómo te disciplinaban tus padres? ¿Cómo ponían límites? ¿Te retaban, te castigaban, te ignoraban? ¿Cómo te sentías tú cuando te disciplinaban, cuando te ponían este límite, cuando te retaban? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Qué surgía en ti cuando tu mamá te estaba retando, cuando te estaba golpeando? ¿Qué es lo que surgía en tu cabeza? ¿Cómo te hubiese gustado recibir de tus padres? En el fondo es, ¿qué te hubiese gustado recibir de tus papás cuando estabas frustrado, cuando tenías alguna necesidad, cuando estabas triste, cuando tenías miedo, cuando estabas con rabia? Y en cambio, ¿qué fue lo que recibiste? Este ejercicio es maravilloso. Dense todo el tiempo que necesiten para contestarlo. Ojalá puedan escribirlo. No lo contesten solamente leyendo las preguntas, escríbanlo. Porque esto nos va a ayudar a ponerse en el lugar de su niño, de su niña hoy día. Van a ir a preguntarle a la pequeña o al pequeño tú, en el fondo, a recordar, y eso los va a ayudar a ser más empático con las necesidades de su hijo hoy día. Es muy importante entender desde el lugar del niño qué es lo que necesita en ese momento en que estás poniendo límites. ¿Qué necesita de ti? ¿Qué necesitó antes de ti? Y poder responderte tú todas estas preguntas es un trabajo súper lindo para poder empezar a mirar tu historia de infancia. Si te surgen dudas de esto, por favor, pregúntame a mi Instagram, @conimiranda.ps. Y entonces, otro ejercicio les quiero dejar. ¿Qué les dejo tanto ejercicio? Porque la niña interior se trabaja en base al ejercicio personal, introspectivo, a la reflexión, al mirarse, al mirar hacia atrás, escribir, llevar una bitácora. Y desde ahí surgen reflexiones y desde allí surgen posibilidades de cambio, surgen posibilidades de acción distinto, que es lo maravilloso. Entonces pregúntale a tu niña interior. A ti, pregunta, por ejemplo. Le voy a preguntar a la pequeña Constanza, a la pequeña Connie. 3 características de tu padre como padre. Escríbelas. ¿Cómo era tu papá como papá? Amoroso, estricto, cariñoso, juguetón, duro. ¿Cómo era tu papá como papá? Escribe ahora 3 características de tu madre como mamá. ¿Cómo era tu mamá como mamá? Era regaloneadora, era ausente, era muy estricta. ¿Cómo era tu mamá como mamá? ¿Por qué les pregunto como mamá? Porque muchas veces, y siempre pasa, que como mamá son distintas a que como mujer. Como papá es distinta a como hombre, a como amigo. Entonces puede haber sido que mi papá haya sido súper estricto en la casa, serio y distante, pero con su amigo era súper sociable y yo lo veía muerto de la risa todo el rato con él, con su amigo, y me generaba una disonancia muy grande cuando chica. Entonces, escríbanlo como mamá, no como hombre, no como amigo, no como esposo, como papá y como mamá. 3 características de cada uno de ellos. 3 características de ti como hijo. ¿Cómo eras tú de hija? ¿Eres una hija eh, cariñosa? ¿Eres una hija juguetona? ¿Eres una hija sumisa? ¿Eres una hija asustadiza? ¿Responsable? ¿Obediente? ¿No obediente? ¿Desordenada? ¿Cómo eras tú como hija? Y también, ¿cómo eras tú de ti? 3 características de ti como niña. ¿Cómo eras cuando niña? ¿Eras sociable en el colegio? ¿Eras introvertida? Siempre somos distintos en el exterior que en el interior. Entonces, este ejercicio es un ejercicio muy bonito. Ojalá puedan escribirlo en una hoja horizontal, poner 3 características como padre, una rayita, como madre, otra rayita de ti como hijo, y escribirlo como en columnas hacia abajo. Es un trabajo precioso de mirar a su niña o su niño interior. Y entonces, ¿desde dónde respondes hoy a tus hijos? ¿Desde dónde estás respondiendo? ¿Desde hoy? ¿Desde tu herida? ¿Desde tu infancia? ¿Desde la carencia? ¿Desde el mucho amor? ¿Desde los buenos tratos? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estás respondiendo hoy día a tus hijos? Es clave para cambiar la forma en que les estás respondiendo. Y entonces, ¿por qué es tan importante sanar mis heridas de infancia? Porque aun cuando nuestras experiencias infantiles no sean las mejores para brindar a nuestros hijos la educación que deseemos, no estamos condenados a repetir nuestros pasados. No estamos condenados a repetir las cadenas. Podemos romper esas cadenas.
Si yo tuve una infancia vulnerable, una infancia de dolor, de malos tratos, o de papás ausentes, que también es una forma de maltrato, como sea, yo no estoy condenada a repetirlo hoy día en mi crianza. Yo puedo hacerlo distinto. Hoy día sabemos cómo hacerlo distinto. Hoy día sabemos que podemos sanar, que la vida sana, que nosotros sanamos. Y si sanamos nuestra historia, sanamos nuestro presente y sanamos nuestro futuro. Y nuestros hijos son nuestro presente y nuestro futuro. Es el mejor regalo que podemos darnos y que podemos darle a nuestros hijos, es sanar nuestra historia, para no repetir los mismos patrones. Porque muchas veces no queremos repetirlos conscientemente, pero inconscientemente los vamos a repetir una y otra vez, y van a salir una y otra vez, porque salen en los momentos en que menos podemos controlarlo. ¿Y qué pasa si no sanamos? ¿Qué pasa si no sanamos nuestra historia? Las experiencias que no han sido procesadas dan lugar a temas pendientes que van influyendo en nuestras reacciones hoy día, como les decía recién. Entonces, influyen en nuestras reacciones emocionales, en nuestras conductas impulsivas, percepciones distorsionadas respecto a lo que está haciendo mi hijo, yo le atribuyo una intencionalidad que no tiene, sensaciones corporales, empieza a emerger en todo y disminuyen nuestras habilidades parentales, disminuyen, se ven nubladas por nuestra historia. Y esto impacta la relación con nuestros hijos, porque al disminuir nuestras habilidades parentales estamos menos disponibles emocionalmente, somos menos sensibles a sus necesidades, hablamos más agresivamente o más invalidantemente, los ignoramos y empiezan emergen situaciones, acciones que después nos duelen, que a lo mejor los decimos y en el mismo momento después nos duele y nos vamos a acostar día a día con ese pesar de hoy día hubiese querido hacerlo distinto, mañana lo intentaré de nuevo. Pero para que eso no sea una constante, necesitamos cambiar, necesitamos sanar nuestra niña interior. Y entonces cambia nuestro sueño de la parentalidad. Y dejamos, cuando no trabajamos nuestra historia de crianza, cambia nuestro sueño de parentalidad. Y entonces dejamos de ser los padres que queremos ser y nos encontramos siendo ese papá, esa mamá que nunca quisimos ser. Cuando tú decías, yo nunca voy a gritarle a mi hijo, yo no quiero golpearlo nunca, te vas a encontrar golpeándolo si no trabajas esto. Porque el desborde va a ser tal en algún momento en que no va a haber estrategia ni curso que te libre de eso. Tienes que trabajar en esta historia, es la única forma de no repetir los patrones que no quieres repetir. ¿Y por qué es la importancia de mirarnos ya, de hacerlo ahora? Es porque, como les decía anteriormente, es el momento de, aunque suene, a veces no suena tan bien esto, pero es el momento de equivocarnos y de volver a intentarlo y hacerlo distinto. Porque somos personas, nos vamos a equivocar, les vamos a fallar, nos vamos a fallar, pero podemos hacerlo distinto si nos informamos, si sanamos, si nos terapiamos, podemos hacer que esto deje de pasar, y de los 0 a los 7 años está toda la plasticidad cerebral, y entonces es mucho más fácil modificar estructuras que se van generando. Después de los 7 años empiezan a rigidizarse un poco más esas estructuras cerebrales, por lo tanto es más difícil poder generar cambios. No es imposible, pero es más difícil. Por eso es tan importante mirarnos ya, parar, detenernos, mirar y reparar. Porque muchos papás o mamás saben o sabemos que tenemos que trabajar nuestra historia, pero nunca nos damos el tiempo de hacerlo. Porque pensamos que nosotros no somos lo importante, que lo importante es nuestros hijos. Entonces después llegan a la consulta los papás entregándome al hijo como necesito ayuda, está súper ansioso, está portándose pésimo, no sé qué hacer, etcétera. Pero el problema no es el niño, el problema somos nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo distinto. La mejor inversión somos nosotros como papás para poder estar bien para nuestros hijos. La capacidad de mirarnos y poder decir, esto yo lo estoy replicando, esto no es mío, esto es de mis papás, yo estoy evitando hacer esto porque no quiero engancharlo con esto otro. Eso, esa capacidad de reflexión, de poder decir, chuta, ¿por qué me molesta tanto que no me esté tomando atención? Lo más probable era porque a ti cuando chica, a lo mejor tus papás no te tomaban atención y te molestaba muchísimo. Y entonces eso hace que hoy día tú reacciones con una manera mucho más desde la rabia, a lo mejor cuando tu hijo no te pone atención, y a otra mamá puede que eso no le importe tanto, pero que sí le importe que su hijo, por ejemplo, voltee o que muerda a los demás.
pero no le importa que su hijo sea desordenado. Todo depende de cómo fue nuestra historia y de qué es lo importante para nosotros hoy y qué fue importante para nosotros antes. Entonces, desde ahí es la importancia de mirarnos ya. Hoy día es cuando, hoy día podemos hacerlo distinto. Sus cerebros están muy flexibles, su cerebro están en constante cambio y podemos equivocarnos. Desde el amor podemos equivocarnos conscientemente y hacerlo distinto al otro día, conscientemente de nuevo. Pero necesitamos saber cómo. Y entonces hoy día nos convertimos nosotros en nuestra mejor inversión. En sanar nuestra historia es nuestra mejor inversión. El saber cómo hacerlo es nuestra mejor inversión. Para ellos y para nosotros, el mejor regalo. Porque si bien la herencia genética determina aspectos muy importantes, que eso está claro, en la anatomía cerebral y son principalmente las experiencias las que van a crear estas conexiones únicas que van a modelar la estructura básica de su cerebro. La genética es importante, eso nadie lo discute, pero es el entorno, es la experiencia, es lo que vive, lo que va a determinar finalmente cómo este cerebro se va a moldear. Entonces, por ejemplo, a veces pasa que hay personas que, claro, tienen una mamá bipolar, por ejemplo. Genéticamente ese niño o esa niña está más dispuesta a generar un trastorno de bipolaridad. Pero son las experiencias ambientales, sus vínculos, la forma en que creció su infancia, lo que absorbió, lo que va a determinar finalmente o va a gatillar que esto se desenvuelva o no se desenvuelva. Entonces la genética es muy importante, pero es tan importante como la genética las experiencias ambientales. Yo me atrevería a decir que incluso es más importante. Lo que nosotros, las experiencias ambientales son lo que nosotros podamos dar. Y entonces nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Siempre es el momento, es el mejor momento. Aprendamos a utilizar los procesos de la comunicación efectiva o de la comunicación contingente, que tienen que ver con la conexión emocional, mirar y validar sus necesidades, flexibilizar nuestras respuestas ante nuestros hijos, reparar, la importancia de reparar cuando nos equivocamos, de reparar cuando algo sale mal y generar diálogos reflexivos, nos van a ayudar muchísimo, muchísimo a generar mejores vínculos con nuestros hijos. Y entonces, cuando sus conductas me superan, es porque en ese momento mi historia emerge, sale, no voy a poder regularme, atribuye intencionalidad a su conducta. No estoy viendo su necesidad, estoy viendo la conducta, lo que está haciendo y cómo me está molestando. No conecto con él, no soy sensible, no estoy disponible. Y si esto se sostiene en el tiempo, puede ser el origen del trauma, de un trauma. ¿Por qué? Porque que yo me desregule como mamá una vez, dos veces, tres veces, soy persona y me va a pasar. Nos vamos a equivocar nosotros como papá y como mamá, obvio nos vamos a equivocar. Pero cuando esto se hace sostenido en el tiempo, cuando nosotros sabemos que esto que está pasando está mal y seguimos no haciendo nada, no necesariamente porque no queramos, sino que porque no podemos, y cuando no podemos es porque no hemos trabajado en nuestra historia de infancia, es genera el origen del trauma. Y eso tiene un impacto en la vida, en el desarrollo de las capacidades para mantener relaciones, para hacer frente a distintos estímulos, para regular emociones, en todo. En todo impacta en la vida de nuestros hijos. Más claro, ¿cómo? ¿Cierto? Y en cada cuarto infantil hay fantasmas, visitantes del pasado, no recordados de los padres. Estos espíritus poco amigables llegan sin que se los llame. Los autores lo consignaron de esta forma y es así, es así. No, cuando nosotros repetimos patrones no los repetimos intencionalmente. Y esta metáfora es súper linda porque finalmente habla de nuestra incapacidad para poder controlarlo. Conscientemente no podemos controlarlo. Por eso es importante poder trabajar en el sanar a nuestra niña interior, el sanar nuestra historia de infancia. Porque si no, de verdad no hay curso que nos pueda ayudar. Porque va a emerger tal como un fantasma. Emerge sin que lo llamemos. Emerge en esa situación de estrés, cuando más expuesta me siento, cuando más sobrepasada me siento. Emerge esa historia que no quiero ver, o ese papá o esa mamá que no quiero ser. Y hoy podemos hacerlo distinto, hoy podemos hacerlo diferente porque sabemos y tenemos un compromiso con nuestros hijos de hacerlo distinto. Entonces el mejor regalo para ti, para tus hijos, es sanar tu historia de infancia.
Espero realmente que este barniz de lo que es la importancia de sanar a nuestro niño interior les haya servido, que les haya generado inquietud de poder abrirse a la posibilidad de trabajar en su historia de infancia, que puedan transmitir la importancia de que esto de la crianza no tiene que ver solo con lo que sueño y con lo que hago hoy día, sino que tiene que ver con lo que traigo. Es muy importante, es tan importante como lo que hago hoy día, el mirar para atrás y el sanar mi historia de infancia. Es lo único que me asegura que efectivamente voy a poder hacerlo distinto y que no me va a inundar la frustración al no poder aplicar el tip estrella de 5 pasos para. De la crianza nos vamos a equivocar, es así. Somos humanos, somos personas que amamos y desde el amor nos podemos equivocar, pero lo importante es tomar conciencia, parar y tomar las acciones para reparar. Y estoy segura que ustedes como mamás y papás que están hoy día en este curso, están buscando formas de hacerlo distinto. Y eso es lo importante. Queremos hacerlo distinto para nuestro hijo. Sabemos que es necesario hacerlo distinto porque queremos obviamente lo mejor para ellos. Pero cuando sintamos que no podemos aplicar lo que hemos estado estudiando, que haya una patita ahí que me está generando esta impotencia, esta frustración de decir, chuta, no puedo, porque no puedo, no lo estoy logrando, mira tu historia de infancia, mírate, tu niña interior necesita de ti, mujer adulta hoy, hombre adulto hoy, para poder sanar. Y desde ahí vas a poder ser la mamá que sueñas ser, el papá que sueñas ser y la mamá o el papá que tus hijos necesitan tener. Les dejo un abrazo gigante, espero que este mini barniz de lo que es el sanar nuestra niña interior les haya servido y como les dije recién, que les haya abierto la curiosidad. Estoy feliz de escucharla, de que me escriban, si quieren que las acompañe en sus procesos. Mi Instagram es @conimiranda.ps y estoy aquí en el curso de la Gaby por cualquier cosa que necesiten. Un abrazo gigante. Chao, chao.